Hola, buenas noches. Esto es El Quinto Poder. Esto es secuencia 24. Hoy es 5 de enero del 2013. Sigo enfermo, como me escucharán. Y esta noche me acompaña Lobus Maximus. Lobus, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la animación en el cine. Seguramente todos nos acordamos de estas películas que nos llevaban cuando éramos pequeños, ¿no? Bueno, vamos a tener este programa para revivir algunos de esas películas que nos gustaron cuando nos llevaban al cinema. Perdón. Y vamos a comentar algunas películas que cómo ha ido evolucionando el cine en varios aspectos hasta llegar hoy en día a la animación que todo el mundo conoce. Lobus, ¿tú quieres agregar algo? Pues sí, efectivamente, hoy vamos a hablar de la animación, del cine de animación, que nos vamos a enfocar un poco a lo que es el cine infantil, que más bien podría ser mejor llamado cine para todo público, porque pues a muchos sin necesidad de ser niños nos han gustado varias de las películas que están hechas específicamente como para un target más amplio, ¿no? Pero pues vamos a ver, vamos a revivir muchas de las nostalgias, como bien dices. Así es. Y bueno, si checaron esta entrada, estamos pasando diferentes escenas de películas. La animación surgió muchísimo antes que el cinematógrafo mismo, y surgió en Francia, donde ya se hacían pequeños cortos, no de mucha duración, 10, 12 minutos tal vez, superponiendo imágenes. La animación es un concepto que funciona de la siguiente manera. Se tienen diferentes dibujos o diferentes imágenes que se van superponiendo, y el ojo cuenta con una propiedad que se llama persistencia de la visión. La persistencia de la visión nos permite recordar, hace que nuestro cerebro recuerde la última imagen que hemos visto y la conserve unos pequeños segundos en el cerebro, de tal suerte que cuando volteamos a ver otra imagen, seguimos recordando la primera. Entonces, como en la animación hay una superposición de las mismas, pues nos hace pensar que el dibujo se está moviendo cuando en realidad se está superponiendo otro dibujo que tiene un ligero desfase y que nos da esta idea de movimiento. Vemos aquí en pantalla, por ejemplo, a este dinosaurio que está aquí. Este dinosaurio es el dinosaurio Gertie. El dinosaurio Gertie lo presentó un señor que se llamaba Winsor McCay, y fue un primer experimento de animación donde este señor McCay se ponía frente a la pantalla y platicaba con Gertie. Entonces le decía: ¿qué tal? Mi dinosaurio es Gertie. Y Gertie, ¿quieres comer? Entonces el dinosaurio pues bajaba la cabeza y como que comía de la mano del hombre, ¿no? O Gertie, ¿quieres ir a bañarte? Entonces pues Gertie se iba caminando y se metía en un lago, ¿no? Este es un primer antecedente no solo de animación, sino además de una animación interactiva, ¿no? Tenías a un presentador, y este presentador, pues bueno, este presentador iba interactuando no solo con el dibujo, sino con el público también. Vemos aquí a películas clásicas como Popeye, estos monstruos de Toy Story, no, perdón, eran de Monsters Inc., Bambi, que es todo un mito en la cultura del cine. Vamos a hacer esto un poco de manera cronológica para ir dándole contexto a todo esto. Primero que nada, algo muy importante, ustedes observaron en esta secuencia de imágenes, había por ahí un mandril que estaba en muchos cuadros. Ese es un experimento que hizo un científico apellidado Muybridge,
Y a Muybridge le interesaba saber cómo era el movimiento o cómo era la continuidad del movimiento, y se encargó de hacer diferentes tomas mediante una cámara fotográfica para ir fotografiando segundo a segundo el movimiento, no solo de ese mandril, me parece, no es un chimpancé, es un mandril, y también de personas o de caballos o de perros. En la medida en que el perro iba caminando, el perro iba tirando de unos hilos que a su vez iban disparando el obturador de unas cámaras colocadas de manera lateral, de tal suerte que se registraban todos esos cuadros y se podía ver perfectamente el movimiento. En el momento en que uno ve todos esos cuadros superpuestos, aparece la ilusión del movimiento. Y pues ya está, ese es el principio del cine animado. Y bueno, Lobus, ¿tú quieres agregar algo? Pues yo quisiera retomar un poco lo que decías de la persistencia retiniana, porque es el principio de todo el cine. O sea, inclusive el cine de acción real, pues en realidad funciona bajo esta misma base, que es la persistencia retiniana. El ojo capta, todavía guarda esta imagen, como bien lo comentas, una décima de segundo, y entonces cuando viene la siguiente imagen y la que sigue da la sensación de movimiento. Recordemos que el cine generalmente corre a 24 cuadros por segundo. En la animación también es algo similar. Claro que hay animaciones, las animaciones se pueden hacer desde 12 cuadros, a lo mejor hasta 6, depende, hay muchas técnicas para hacerlo, pero es el mismo principio. Va corriendo cada cuadro, que son cuadros fijos, hasta que dan la sensación de movimiento, ¿no? Eso se puede... hay un experimento muy sencillo que son los flipbook, que es como lo que a veces uno hace en las clases aburridas, que se pone a dibujar en el borde de una hojita algunos muñequitos y las pasa rápido y se ve como da una sensación de movimiento. Es correcto, como mencionas. También tenemos aquí, en esta idea de los cuadros, tenemos algo que es el timing. La animación es un concepto que surge para dar vida a aquello que no lo tiene. Es decir, la animación parte de que se puede dar vida a un objeto, por ejemplo una taza, una lámpara de pizza, una pelota, un animal que habla. La animación está diseñada para poder animar cosas que no nos imaginamos que pudieran actuar, sentir, caminar. Y dentro de esta animación y los cuadros que comentas, Lois, aparece un concepto muy importante que es el timing. El timing no tiene una traducción al castellano como tal, pero se puede considerar algo así como el tiempo fílmico en el que ocurren las cosas. El timing hace que la pantera rosa camine como la pantera rosa, ¿no? O que los venaditos de Blancanieves corran como venaditos y no como perros. O en esta sucesión de cuadros donde, como bien dices, se graba 24, por ejemplo, en la animación generalmente se hacen ciclos de 12 dibujos y se filman 2 veces. O hay escenas que son muy rápidas, por ejemplo, tenemos al Pato Donald, que lo estiran, lo golpean, lo hacen chicle, lo rebotan. Entonces esas escenas son tan rápidas pues, que requieren de unos 3 o 5 cuadros y ya te dan esa sensación de movimiento rapidísimo, ¿no? Tenemos aquí películas sumamente clásicas. Estamos viendo, por ejemplo, en pantalla una animación donde el timing viene a ser, por ejemplo, cómo se mueve este personaje, cómo cae. El timing nos hace sentir que el movimiento es real, que es verosímil. Entonces nos hace creer que realmente el personaje habla o que se mueve o que gira de la manera en que lo hace. ¿No? Sí, así es. Esto que comentas de estirar y alargar el personaje es una de las bases de la animación, precisamente para darle más fluidez al movimiento. En la animación, a diferencia de la acción real, los movimientos tienen que ser más exagerados. Entonces es una de las bases, sobre todo para lo que es la animación en 2 dimensiones. Claro que la animación en 3D ya también obviamente conlleva las bases de todo lo que es la animación, ¿no?
pero tiene unas reglas diferentes, ya que los personajes, aparte de hacer esto, pues cuentan con sus propios músculos, sus huesos, y así es como se les va animando, ¿no? Así es. Y bueno, para hablar un poco del cine animado, voy a regresarme un poco a estas imágenes que estábamos viendo. Como vemos, este es un breve collage de muchas pelis que muchos de ustedes deben conocer, ¿no? Por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, que para mí fue una alucina total, o aquí vemos La Bella y la Bestia. En el cine animado se consideran varios géneros. ¿Para qué hacer el cine animado? El cine animado nació principalmente para como un recurso tecnológico, pero que después se focalizó mucho en los niños. Entonces hablamos del cine infantil, pero como Lobus bien apunta, pues el cine infantil es universal, porque de hecho ese cine lo hacen los adultos. Y los adultos se encargaron de recrear muchas situaciones para mostrarse a los niños. Entonces los primeros filmes que tenemos son pequeños gags de historias que en realidad son historias para adultos, pero con personajes muy creados como para niños. Entre los primeros que tenemos son, además de los de Disney, por ejemplo con Mickey Mouse, que en realidad no se llamaba Mickey Mouse. Mickey Mouse se llamaba Mortimer y lo hizo un dibujante de Disney que al considerar que el proyecto de Disney era totalmente errático y que ya estaba por quebrar, abandonó el estudio y le dejó un dibujo con 3 círculos, el cual Disney lo vio y de ahí salió Mickey. Entonces lo único que hizo Disney fue intentar darle vida a ese personaje, y de ahí salió Mickey Mouse, ¿no? Y bueno, además en las primeras versiones de cine hay películas que no son del todo para niños, sino también son pelis que son narran, por ejemplo, episodios históricos, narran, por ejemplo, la historia del Cid o de Ivanhoe. Entonces tenemos este cine que se encarga de hacer mediante la animación, recrear épocas que quedaron distantes, porque mediante el recurso de la animación era muchísimo más barato que crear, por ejemplo, grandes escenarios como para Quo Vadis o Cleopatra o todas estas historias, ¿no? Sí, sí, mucho de la animación se ha utilizado precisamente en películas de, de acción real, como para solucionar problemas de presupuestos o problemas técnicos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, Furia de Titanes, que muchos de los personajes estaban animados por stop motion. Inclusive el mismo Jurassic Park, al principio el proyecto se pensaba que iban a ser animados por stop motion, porque todavía no se sabía que existía esa tecnología, pero aún así pues cuenta con mucho CGI, que es una forma de animación también. Las películas de hoy cada vez es más frecuente estar viendo personajes CGI. Lo platicábamos en el programa anterior con El Señor de los Anillos, ¿no? Que es una de las películas que es un parteaguas en ese sentido, con la incursión del Gollum. Ahora ya vemos cómo se puede interactuar. Recientemente hemos visto, por ejemplo, el éxito de películas como Iron Man o como Hulk o como otro tipo de cine que incorporan personajes CGI dentro de historias que ya van dirigidas más a un público adolescente y no tanto a un público infantil, ¿no? Pero eso viene, como bien mencionas, desde mucho antes. También cabe mencionar que hay películas que incorporan la animación 2D como un recurso de narración. Recordemos, por ejemplo, Kill Bill, que tiene partes como en estilo de animación japonesa, o Asesinos por Naturaleza, que es el recurso que utilizan ahí para narrar. Y haciendo un paréntesis rápido, quisiera comentar que Clio no pudo estar con nosotros hoy, pero se va a incorporar otra vez para el próximo programa, y bueno, mandarle un saludo a Clio y también contestar algo que nos comentaba el Mudo en el chat acerca de la película Paranorman, que dice que son un montón de fotos de unos muñequitos. Pues sí, el stop motion es una de las técnicas más
más representativas de lo que es la animación. Y esta de Paranorman, que es una de las películas recientes, pues yo quisiera recomendárselas. Stop motion, que ya se hace cada vez menos, pero las películas que se siguen haciendo resultan de una calidad bastante buena, ¿no? Ese es un estudio que se llama Laika, que anteriormente había hecho Coraline. Pues muy bien. También yo quisiera retomar algo importante en el cine, que es la evolución que se empezó dando, principalmente voy a tocar el tema de Disney, porque Disney ha sido el pionero en muchos aspectos de toda esta historia del cine. Disney empezó metiendo animadores para hacer pequeños cuentos, sobre todo de los hermanos Grimm, Blancanieves, La Bella Durmiente. Perdón. De hecho, Blancanieves es el primer largometraje animado. Costó una fortuna en su momento. Y bueno, ahí se recrean muchísimos roles que impactaron mucho a la gente de su época, ¿no? La reina mala que quiere matar a la bella Blancanieves, y la idea del príncipe que va a rescatarla con un beso, y todos estos argumentos que a los niños, bueno, los animalitos que siguen a Blancanieves, por ejemplo, los enanos que vienen de la mina. Y este éxito después Disney lo iba a repetir, por ejemplo, con Bambi, que Bambi además fue una película que rompió, digamos, muchos esquemas, en el sentido de que fue la primera película ecológica, porque fue la primera película donde además se mata un personaje. ¿Recuerda que matan a la mamá de Bambi? Bueno, en esa escena, pues, todo el mundo en el cine que yo recuerdo, pues todo el mundo lloró con esa escena, ¿no? Y y además pues trae todo un sentido ecológico de el cuidado al bosque, de la caza furtiva, de todos los derechos que tienen los animalitos que viven allí, por ejemplo. Y paralelo a Disney, pues se desarrollaron otras producciones. Por ejemplo, tenemos al Gato Félix, tenemos a Betty Boop. En el cine japonés ahorita vimos el viaje de, ay, ¿cómo se llama este chico? Chihiro. ¿Chihiro? Sí. Aquí tenemos a Blancanieves, por ejemplo, estos personajes arquetípicos de Maléfica. Son personajes que se nos quedaron mucho de niños, porque de alguna manera son atemporales, ¿no? No te muestran a la gente con edad. Este Mickey que está aquí es de un corto que se llama Steamboat Willie, y se llamaba Mortimer, ¿no? Mickey. Y esto es lo que les comentaba de Muybridge. Esta imagen que estamos viendo ahora es de una película mexicana que se llamó Los Super Sabios, que fue hecha totalmente con animadores mexicanos. Y bueno, también tenemos la experiencia de Don Gato, que fue una película que en México, Don Gato, pues es toda una caricatura de culto que tuvo su mayor recompensa con un film en la pantalla grande, ¿no? Además, en la historia del cine animado, se puede destacar también que, además de empezar a recrear cuentos que se consideraba para niños, poco a poco también se empezaron a reproducir otro tipo de contenidos y temáticas. En el mismo Disney, por ejemplo, dejando de lado los cuentos, empezó a haber interacción, por ejemplo, en Mary Poppins, ¿no? Donde ya había una interacción entre figuras humanas y dibujos animados, que después derivó en Who Framed Roger Rabbit, por ejemplo. Y pues hasta nuestros días, como bien menciona Lobos, pues Gollum es el personaje más terminado y más verosímil, es al que le creemos más. Y estamos viendo aquí varios ejemplos de diferentes tipos de animación. Vemos, por ejemplo, aquí un tren de La Bella y la Bestia. La película anterior a La Bella y la Bestia de Disney fue El Rey León. Comentaba con Lobos la semana pasada lo increíble que fue la aplicación de la animación 3D, por ejemplo, en un momento de la película donde hay una estampida. En esta estampida, se hizo en 3D y se clonó a una gacela muchísimas veces para poder hacer el efecto pues de que bajan una colina todas estas
como gacelas, y y se rotoscopió para hacerla en 2D. Entonces el efecto óptico que se tiene cuando baja todos estos animales, pues es impresionante porque se conjuga ahí ese rotoscopiado, este, para darle ese sello de las películas Disney, justamente. Y ya para La Bella y la Bestia, pues ya muchos de los escenarios sí fueron definitivamente 3D. Entonces tenías a personajes 2D moviéndose en atmósferas de 3 dimensiones, por ejemplo. Y el 3D te permite tener reflejos en el escenario, te permite manejar luces, cámara. Entonces fue una maravilla que desembocó en otro tipo de esfuerzos animados, y en especial de una compañía que se llama Pixar, la cual Lobus nos va a comentar sobre las películas que Pixar produce. Ah, miren, aquí está la escena de la estampida. Aquí está la escena de la estampida que les comento. Vean ese escenario y esa óptica. Es muy difícil de lograr en 2D, ¿no? Gracias al recurso de la tecnología, se pudo hacer este evento en 3 dimensiones y después pintarlo como nos tiene acostumbrado Disney con ese tratamiento estético, ¿no? Eso fue algo muy importante en las películas de Disney. Y bueno, me voy a pasar a hacerle el micro a Lous para que nos cuente un poco sobre las pelis de Pixar. ¿Lous? Sí, bueno, pues Pixar es una compañía que nace mucho bajo las necesidades del cine, las demandas que estaba teniendo en estos momentos el cine. Pixar nace como una compañía de George Lucas, que después le comprará Steve Jobs. En los proyectos mismos de Pixar en algún momento estuvo Steven Spielberg inmiscuido. Hicieron su primer cortometraje para demostrar lo que podían hacer sus computadoras, que era se llamaba Wall-E, las aventuras de Wall-E. Eran, como mencionábamos alguna vez en un programa que hicimos de CGI, eran computadoras que no se utilizaban para el cine, tenían otras funciones. Entonces ellos fueron desarrollando muchos de los programas y utilizando herramientas que eran para otros fines, y por fin pudieron presentar eso en varias convenciones de tecnología, que tuvo mucha aceptación. Empezaron haciendo pues varios cortometrajes como para ensayar, como para desarrollar más la tecnología. Y finalmente, cuando estuvieron listos, hicieron una película que hasta hoy sigue siendo de las más recurridas cuando se habla de animación, cuando está en las favoritas de mucha gente, que es Toy Story. Toy Story es la primera película hecha totalmente con personajes modelados por computadora. Le fue increíblemente bien a Toy Story. Se lleva un Oscar honorífico por por ser la primera película hecha modelada 100%. Y entre otras de sus películas está Bichos, ¿no? Que fue la segunda película. Después Toy Story 2, Monster Inc., Buscando a Nemo, que ha sido, si no mal recuerdo, ha sido la película más exitosa del estudio. Los Increíbles, Cars, Ratatouille, Wall-E, Up, Toy Story 3, Cars 2, recientemente Brave, y ya para junio estaremos viendo una secuela de Monster que se llama Monster University. Son las películas de Pixar, la mayoría muy galardonadas. Up estuvo nominada como mejor película, no mejor película animada, no, en la terna de mejor película de los premios Oscar. Y muchas de esas películas han innovado, ¿no? Para Los Increíbles se estaban manejando algunas dinámicas para el cabello, para Cars los reflejos,
Y bueno, así es como he estado hasta ahorita al frente de la animación, ¿no? Es un estudio que en algún momento Disney compra Pixar, un Disney que no parecía ya irle muy bien con las películas 2D. De hecho había anunciado su retiro de las películas 2D con vacas vaqueras, aunque después de eso sacó, me parece, otras dos producciones en 2D, pero compra Pixar, aunque deja a John Lasseter al frente de todo lo que es Pixar, y con los proyectos un poco de manera más sueltos, no como otras productoras. Y bueno, Disney también tiene otra división que desarrolla animación por computadora, que ha sido la encargada de hacer películas como Bolt, y que recientemente vimos Ralph el Demoledor, que son películas de Disney pero que no hizo Pixar. Así es, Lobos. Justamente hace unos momentos estábamos viendo Wall-E y me acordé que hay un guiño justamente a Apple, que es la compañía de Steve Jobs, porque cuando enciende Wall-E, que se carga por una celda solar, cuando enciende con el sonido típico de las Mac. No sé si lo recuerdas, con este ton con el que encendían las clásicas Mac. Sí. Y pues bueno, ahí hay un guiño, ¿no? a la empresa. Y comentabas también sobre Toy Story, el primer largometraje. De hecho ya lo habíamos comentado en otro programa complemento, justamente. El primer largometraje en 3D, que se tardó como unos 5 años para poder tener un producto de esa calidad. El sello Pixar es muy particular en su estética, ¿no? ¿No te parece? Todos los personajes tienen unas texturas impecables, los paisajes y el manejo de cámara que tienen, recurren mucho al enfoque y desenfoque. Tiene toda una estética alrededor de este rendering de estos dibujos. Y algo que también ha caracterizado mucho a Pixar es la innovación, es decir, te crea historias difíciles de olvidar porque descansan en un super guión, una historia totalmente entrañable, pero también desde el punto de vista de cómo contarla. Pixar ha innovado con muchísimos manejos novedosos, aprovechando justamente el recurso del CGI, pues te presenta vistas que de otra manera en la vida real tú no podrías observar, pero que por medio de la animación es totalmente posible. Por ejemplo, viajes de cámara de una rata. O sea, sería difícil colocarle una cámara a una rata y ver su recorrido. Mediante la animación es posible hacer eso y más todavía, ¿no? Ver la cámara subjetiva por los corredores por donde se va este animalito, eh, cómo brinca un charco, cómo sube una escalera, por ejemplo. Todo eso cumple con el principio fundamental de la animación, que es justamente darle vida a lo que no lo tiene. Con el anime japonés hay toda una discusión, por ejemplo. eh, Porque el anime japonés tiene determinada, no todo el anime japonés, pero alguna parte de él tiene, por ejemplo, una gran carga erótica, cuando no sexual totalmente explícita. De hecho, he visto algunas películas ya como tal, totalmente sexuales, totalmente explícitas, donde uno dice, bueno, ¿y cuál es el objetivo de usar animación aquí? Esto perfectamente lo pueden hacer con personas. ¿Por qué el trabajo de animar al monito este? Bueno, sí sabemos por qué, ¿no? Porque está esta estética de los ojos grandes y el cabello con determinados picos, ¿no? Que denota cierta agresividad. Es decir, todo este dibujo tipo manga, pues cumple con ese tipo de público, aunque también en el cine japonés hay diferentes tipos de animación, como también la animación canadiense. La animación es tan importante en Canadá que incluso hay un instituto que se llama The National Film Board of Canada, y ellos se encargan de crear justamente animadores para los diferentes mercados que hay. Si uno quiere estudiar animación, lo mejor que puede hacer es irse al Canada National Film Board, o bien a Francia, que es donde también en cuanto a animación,
están las mejores animadores y postproductores. Caso curioso, pues muchos no están en Estados Unidos. Es decir, mucha de la animación que nosotros vemos no se fabrica en América, se fabrica en la vieja Europa. Películas como Popeye, pues traían historias largas digamos, del momento histórico en el que fueron creados, ¿no? Entonces Popeye representa perfectamente la era de los 20, ¿no? Antes de la depresión. Y vemos, por ejemplo, aquí, esto es de Tim Burton, esto es The Night Before Christmas, que es otro tipo de animación stop motion, de este director, Tim Burton, que ha hecho muchísimas películas. Aquí nada más vemos el cartel de Los Simpsons, The Movie, que bueno, muchas caricaturas que empezaron haciendo emisiones cortas, digamos 12, 15 minutos, 20 minutos, el premio mayor era que tuvieran su largometraje. No sé si algunos tengan la edad como para recordar pelis, por ejemplo, como Heidi, que muchos de nosotros las vimos en televisión, y de repente cuando salió la película, pues era llorarle a los papás, y los papás decían, bueno, pues que ya te chutaste toda la serie en la tele, ¿ya para qué quieres ver eso? No, pues es que es la película. Incluso en Los Simpsons hay una sátira de todo esto cuando presentan Tommy Dale, la película, ¿no? Entonces pareciera que la película viene a ser la cúspide de todo producto cinematográfico. No sé si ya recuperamos a los... Sí, es que más bien tenía aquí muteado el micro, no me había dado cuenta. Ok, ¿tú quieres añadir algo, Lobos? Dame un segundito y ahorita. Sí. Ok. Sí, sobre todo, mira, por ejemplo, estas imágenes que estamos viendo es de cine francés, es de animación francesa. Esta es de una película que se llama Belleville Triplé, y esta que vemos es de otra que se llama Illusionist. Y esto que estamos viendo, pues son Wallace y Gromit, que es una animación británica, también basada en stop motion, con muñecos de arcilla que se tienen que ir moviendo poco a poco, como por ejemplo, ¿recuerdan esta película de El cadáver de la novia? También de Tim Burton. Es una película donde, además Tim Burton es genial porque, a pesar de que se repite el recurso del stop motion, y que utiliza a su actor fetiche, Johnny Depp, y a su mujer siempre la meten, ¿no? Helena Bonham Carter siempre va a estar en las pelis de Tim Burton. Pues digamos que repite la técnica, pero los personajes los caracteriza de una manera distinta. Sigue teniendo el sello Tim Burton, pero los personajes ya te cuentan otra historia totalmente distinta. Esto es lo que se conoce como diseño de arte o diseño de personaje. Tal vez Lobos nos pueda dar un poco más de luz en este sentido. De hecho, tengo entendido que se dedica justamente al diseño de arte. No sé si ya recuperamos los... Sí, ya. Sí, yo quisiera retomar, como ya me perdí de 2 o 3 comentarios, un poquito lo que estabas diciendo, ¿no? Primero, sí, quitar un poco este mito que existe sobre los japoneses y los ojos grandes y la sexualidad, todo eso, porque efectivamente hay mucha animación con estilos diferentes, con temáticas diferentes. De hecho, los japoneses hacen animación inclusive con temas que aquí serían live action. Hay animación muy dramática, hay animación muy con dibujos muy reales, digámoslo así. Y sí hay mucho para adulto, no todo con contenido sexual, aunque sí se caracterizan por ser muy digamos abiertos en sus historias, ¿no? Inclusive ahora que comentas esto y hace rato que estábamos hablando un poco de Disney y de Pixar y todo eso, hay otro estudio muy representativo que es Ghibli Studio. Ghibli Studio ha hecho mucha animación y de una gran calidad, inclusive nominadas al Oscar como
como la que mencionabas hace rato, El viaje de Chihiro. Y tiene animaciones que son unas joyas realmente. Tiene Castillo Vagabundo, que quizá muchos ya la hayan visto, Ponyo en el acantilado. Son películas que han sido muy galardonadas en muchos festivales y que además incluyen un mensaje muy positivo, muy fuerte. La mayoría de las películas, pese a los temas, pese al contenido que maneja Miyazaki, aún así son películas que son aptas para los niños, e inclusive son recomendables para los niños, porque están llenas de valores y de cosas que pues necesitamos de dotarles a nuestros niños, ¿no? De ese tipo de valores. También Estudio Ghibli tiene otro tipo de películas más fuertes, con unas dinámicas que a lo mejor ya no son tanto para niños, pero pues a lo mejor sí como para adolescentes y en adelante, y son películas bastante recomendables. ¿Por qué lo asociaba con Pixar y con Disney? Estas películas en todo lo que es el resto del mundo han sido distribuidas por Disney, y Pixar tiene muchos nexos con Ghibli, y de hecho están produciendo algunas cosas entre las dos, ¿no? Si ustedes adquieren, por ejemplo, El Castillo Vagabundo, van a encontrar en los extras una visita que hace Miyazaki a Pixar, ¿no? Y cómo lo reciben, porque mucho de lo de Pixar es inspiración del mismo Miyazaki. Si ustedes ven las películas como Náusica, del Valle del Viento, y películas que ya se han vuelto clásicas como Princess Mononoke, por ejemplo, pues después van a encontrar películas, o van a encontrar relación con películas que ya se hicieron actuales, o inspiración más adelante. Por ejemplo, Pixar rinde homenaje a una de las películas de Miyazaki, como dices tú, en un guiño, en la película de Toy Story 3. En Toy Story 3 vemos el personaje de Totoro como un peluche que la niña tiene. Entonces, más bien es un personaje que está por ahí por detrás, no tiene diálogos, no influye dentro de la historia, pero es un guiño a Miyazaki y a sus películas, ¿no? Sí, y sobre este diseño de arte, de caracteres, por ejemplo, hace unos momentos observamos una típica animación japonesa. El tipo de trazo, el tipo de iluminación, el tipo de expresión en los ojos, el estatismo, los dibujos japoneses son por momentos sumamente hieráticos. Este manejo de arte, ¿qué tan importante es para imprimirle el sello a cada animación? Las películas tienen que tener todas, o sea, independientemente si es animación, si es live action, si es hasta documental, tienen que tener una unidad estética, lo cual quiere decir que dentro del universo de esa película todo tiene que coexistir equilibradamente. Es decir, si nosotros vemos a Jack de Nightmare Before Christmas, vamos a ver que todos los personajes tienen un diseño muy similar, ¿no? Son estilizados, son largos, son delgados, sus articulaciones se mueven de forma similar, y sobre todo el mundo. En el diseño, desde que se hace un diseño de producción, se eligen los colores, se eligen las formas. Esto generalmente tiene que ir representado en función de la historia, para apoyar dramáticamente la narrativa, lo que se está diciendo, ¿no? Si es por ejemplo, en esta película que mencionabas, El extraño mundo de Jack, vemos que muchos de los fondos son grises, que juega mucho el papel, juega un papel importante los colores azules, ¿no? Pero el pueblo de la Navidad, entonces la mayoría es rojo, y las formas también cambian. Vamos a encontrar como puntas muy retorcidas y cosas así. Entonces esa unidad estética tiene que abrazar a lo que es el guión, o sea, tiene que impulsarla para que además sea una historia más creíble.
porque dependiendo del diseño de producción es como los decoradores van a empezar a arreglar el set. O sea, nosotros a lo mejor vemos una película de un asesino serial, entonces encontramos ese detallito famoso o clásico que tiene un muro lleno de fotografías, ¿no? Pues eso tiene que venir desde el diseño de producción, porque eso nos va a contar más del personaje, nos va a hablar. O regresando un poco a lo que es la animación, por ejemplo, en los mundos de Coraline se hace un contraste entre el mundo de Coraline real y el alter, ¿no? Los colores cambian y cambia mucho la iluminación, que también entra dentro de el diseño de producción. Para el diseño de producción se utiliza mucho lo que es el arte conceptual, que es ir dibujando las escenas a como se planea quedar, que sean unos dibujos que representen formas, colores, estilos, ¿no? Porque ya sabemos que también en el mundo existen diferentes estilos. No es lo mismo una arquitectura, digamos, gótica, ¿no? Con una arquitectura más moderna. O sea, serían diferentes y nos remiten a diferentes épocas y a diferentes situaciones. Entonces, Lobus, en este modelado yo creo que trasciende más al storyboard, me imagino, ¿no? Donde nada más pues quedan representadas las secuencias. O sea, tú ya estás hablando prácticamente de modelo. Bueno, en el diseño de producción se hacen los bocetos. Por ejemplo, en las de Tim Burton, él hace el diseño de producción, generalmente hace sus dibujitos y eso es lo que les da a la gente que se va a encargar de desarrollarlo. En base a los dibujos que toman de Burton, ellos hacen un arte conceptual, que es el dibujo ya con más técnica y con más elementos. Y dependiendo del tipo de producción, a veces eso pasa a, como bien mencionas, o sea, para darse una idea más clara se empieza a hacer un storyboard. En muchas de las películas de Pixar, lo que va marcando las acciones, las cosas, a veces hasta modifica parte del guión, es el storyboard, que consiste en hacer como para llamarle de alguna forma, es como hacer una historieta de la película. Es ir dibujando las escenas para ver cómo se va a mover la cámara, para ver qué tanto es lo que se ve y cómo es el tipo de lente y ese tipo de cosas. Y también hay una parte que es cuando a los animadores les empezaron a llevar actores para que se fijaran en las expresiones faciales, en los movimientos, de tal suerte que tenemos, por ejemplo, a tenemos a personajes, por ejemplo, en animación como Woody Allen prestándole su voz a, este, a la hormiga Z, ¿no? Ah, sí. O por ejemplo, sí. Es que eso que mencionas es muy importante porque la animación siempre por lo general se tiene que grabar primero la voz el actor dándole vida al personaje y en base a eso se empieza a animar. Por ejemplo, en El cadáver de la novia, pues vemos ahí que el personaje pues prácticamente es Helena Bonham Carter, ¿no? Y se mueve como ella, y habla como ella, y gesticula como ella. Lo mismo con Johnny Depp, ¿no? Vemos en esta historia. Sí, terminan siendo, por ejemplo, mencionaba Sands y la hormiguita a la que le da vida Woody Allen es bastante nerviosa, ¿no? O sea, sí te recuerda un poco a lo que es Woody Allen, ¿no? O la que sale como de Stallone, ¿no? ¿Con de qué, perdón? La que hay una hormiguita que habla como Sylvester Stallone también. Ah, claro, sí. De hecho, hay la animación recurre muchas veces también a las parodias, ¿no? Sí, desde luego. ¿Qué te parece luego si leemos tantito el chat para ver
cómo anda aquí la gente que anda opinando. Aquí dice Dobby, no encuentro a Charlie Parker en Twitter para seguir. Revisa bien la dirección, por favor. Bueno, Clio tiene como 1000 usuarios en Twitter. Voy a checar la dirección y corregirla. Pero sí recuerdo que es espacio Charlie Parker. Johnny Depp, su musa es... Si Johnny Depp su musa de Burton. Pues es que se han compenetrado bastante por él. Dice Mikey Lobos Maximus. Ok, pero es una filia extraña. No sé si se refería a la niña japonesa. Si Steve Jobs lo compró a Lucas, ese es un comentario tuyo. Molly Frey presume que de niña tuvo el disco verde de Heidi. Yo tuve el rojo y el amarillo. ¿Qué tal? Parece que sí, les está buscando digo, este tema es muy vasto y tardaríamos muchísimo. Nos falta todavía aterrizar muchísimos más conceptos, ¿no? Pero antes de que se nos acabe el tiempo, fíjate que aquí Oli Frey nos dice, también hay buenas animaciones que se hacen en México. Yo quisiera comentar un poco de eso. Creo que México es un país que todavía está un poco atrás en las innovaciones de la animación. Por eso no hace tanto, pero sí tiene muy buenos exponentes. Recientemente se empezó a hacer también una animación en CGI de Imagination Studios, que se llama Seabow. Creo que no sé si finalmente Cine le dejó el título de un gran equipo o de amigos inseparables, porque en cine les pedía que tuviera un título en español. Entonces esa es una película que es 100% CGI, es la primera de ese estudio. Después ya están trabajando en otra película, igual CGI 100%, que es narra la historia de unos vagabundos en Navidad. ¿Qué más? Pues se me ocurre películas que ya muchos han escuchado por lo menos mentar, que es Nicté, La leyenda de Nahuala, La leyenda de la Llorona, que son películas hechas en México. Como bien mencionabas, Don Gato y su pandilla. En Don Gato y su pandilla, el original era de Estados Unidos, ¿no? De Hanna-Barbera, pero pues allá no tuvo mucho éxito. De hecho, la serie fue cancelada. Pero cuando llegó a México y con el doblaje que le hicieron, tuvo mucho éxito. Entonces, recién acaban de hacerle su película en México y en taquilla le fue bastante bien. Algo que no hemos comentado es que generalmente a las películas animadas, independientemente del país que sean, les va muy bien en taquilla. Se recupera bastante bien. Una de las películas más taquillas en México, por poner un ejemplo, ha sido una película de huevos. Ha sido ha roto récords de taquilla en algún momento, ¿no? Y bueno, varios ejemplos, los super sabios que comentabas, Magos y Gigantes, Imagino, bueno, a la AAA, que también hicieron una película a la lucha libre, que esa sí no fue muy bien, Poncho Balón, Dragones también. hay varios, y en animación, me parece que Dragones era chilena, que es CGI la que mencionas, ¿no? Sí, pero recuerdo que el doblaje lo hacía Silvia Navarro, aquí en México. Puede ser que la película no sea mexicana, tienes razón. No. La película no es mexicana, pero todo el doblaje es mexicano. Sí, en eso tienes razón, todo el doblaje. Y bueno, sobre lo que comentabas de los estudios Hanna-Barbera, muchas de las caricaturas que ustedes recuerdan, como Los Picapiedra, esta de Carrera de Locos, y donde salía el varón Pon Ladrón y su perro Patán, y todas estas, se hacían en México porque la mano de obra del dibujante en México, para variar, pues era muy barata respecto a la mano de obra en Estados Unidos, de un dibujante experto. Entonces, lo que se enviaba a México eran los keyframes o estos dibujos llave, que son, digamos, los que describen las secciones principales. Y los dibujantes mexicanos únicamente completaban los dibujos para llegar de un movimiento a otro, digamos, ¿no? Hacían los dibujos faltantes, digamos. Y pues muchos de lo que ustedes ven
ese trabajo pues, se hizo en México. El problema con los estudios Hanna-Barbera fue que cuando se requirió por ahí de 1980 eh, conseguir animadores para un proyecto con figura humana llamado Hanna de la Selva, pues en México no había nadie o muy pocos que pudieran generar dibujo de figura humana con tal precisión como para poder completar los keyframes que eran enviados. Entonces, pues se retiraron los estudios Hanna-Barbera de aquí y y pues con ello el esfuerzo por seguir generando la animación en México. Un caso muy triste. Y de hecho, esta película que comentaba de los super sabios, pues esa película... Sí, mira, en el chat nos dice, Sí, sí, Lobos, dale, dale. para comentar rápido, no somos, nos dice Ergo, hay un proyecto muy bueno de animación que se llama Ana. Entonces nada más para comentar y que no se nos vaya a ir de este programa, efectivamente Ana es una animación en CGI que está haciendo Carlos Carrera y promete estar bien. Recordemos que Carlos Carrera se lanzó al cine, entró al mundo del cine con el pie derecho con un cortometraje animado precisamente que se llamaba El Héroe, ¿no? Entonces nada más para comentar eso. Correcto. Sí, recuerdo perfectamente ese corto de la chica que se tira al metro, ¿no? Ya hice el spoiler, perdón, pero pues bueno. Este, nos quedan 4 minutitos, no sé si tú quieres agregar algo más, ¿no? Bueno, pues solamente quisiera decirles una vez más, el tema es demasiado amplio. Seguramente ustedes han visto mucho cine animado, pero también pues recomendar de que busquen más, de que hay de todas las temáticas, de que efectivamente no todo el cine animado es para niños, ¿no? Y de todas las técnicas. Entonces, el, el propósito es pues seguir eh, viendo todas estas historias que nos cuentan, ¿no? Algo muy importante del cine animado es justamente ver ese cine, ¿no? Porque de repente conozco gente que se clava mucho, por ejemplo, en un género. Entonces de repente se clava mucho en el anime y nada de lo que sea el anime ya le resulta interesante. Esto está muy bien si te deleita ese tipo de cine, pero yo creo que el hecho de ver, sobre todo en el cine animado que tienes tanto de dónde elegir, que tienes diferentes tipos de animación, desde el stop motion, la animación posibilidad que comenta Lobus, el 2D o el mix, ¿no? Hay animación que es mezclada. Pues en la medida en que más sistemas de visuales manejes, yo creo que tu apreciación estética de la animación se va haciendo más rica todavía. Entonces yo sí le recomiendo mucho ver películas. A mí me encanta mucho ver las películas viejas, por ejemplo, retomando esta idea del timing. La manera en que se mueve, por ejemplo, una Betty Bob, pues es sumamente sexy, por ejemplo. O la delicadeza con que se mueve una Cenicienta. O Blancanieves cuando sale a oír a escuchar a los pajarillos, por ejemplo. Ese timing, esa manera de moverse, también te hace viajar a una época donde la estética era otra, donde la gente hablaba diferente, donde se vestía distinto. Es decir, la magia de la animación es que te puede transportar al mundo que se te pegue la gana. Este, y hay que entender también el papel en el que se ponen los animadores. Muchas veces los animadores trabajan con el espejo para poder ver sus propios gestos, les llevan actores. En el caso de Bambi, por ejemplo, Disney llevó animales del zoológico de San Diego, los llevó a los estudios para que los animadores vieran cómo era un venado, cómo se movía, cómo era un conejo, cómo movía la pata. Entonces, hay todo un trabajo atrás como para que no se valore de repente este tipo de producciones. Y bueno, nos queda un minutito. Yo creo que estuvimos luego si se te quedó algo en el tintero, este es el momento. Pues nada más bien agradecer a todos
por escucharnos y que hayan compartido aquí en el chat. También recuerden que los programas ya grabados los pueden encontrar en YouTube. A lo mejor ahí pueden ponernos también sus comentarios, si piensan que nos faltó algo importante, que faltaban muchas cosas, evidentemente, o recomendaciones, o a lo mejor cosas que quisieran ver más adelante. También están las direcciones de Twitter ahí. Así es, Lobos. Y así es, Quinto Poder. Anímense. Esto es interactivo. Perdón, déjenos saber qué opinan, qué les gusta, qué no les gusta. Y pues bueno, vamos haciendo juntos este programa. Por el momento, pues yo me despido. Despido el programa. Se quedan con Poder Animal. Y pues nos vemos el siguiente sábado a las 10 de la noche. Lobos, muchas gracias y buenas noches. Gracias a ti. Buenas noches a todos. Gracias a todos, buenas noches.